Este uso inespecífico ya aparece en la literatura en el año 2010, en un estudio que se hace en residencias alemanas por Magic y colaboradores, en el cual lo he traducido, no lo he querido traducir en este caso porque es revelador. Los investigadores dicen que realmente no había diferencia significativa entre la frecuencia de tratamiento neuroléptico dado a pacientes apáticos, deprimidos, agresivos. Realmente parecía que era todo lo mismo. Y dicen que esto hace pensar que los síntomas neuropsiquiátricos en personas con demencia no se dan de una manera sindrómica específica, y esto es realmente muy preocupante. This is very troubling, porque los neurolépticos, si se administran a personas dementes, tienen serios efectos adversos, incluida una elevada mortalidad. Esto aparece en 2010 y las sociedades científicas y las sociedades, las agrupaciones de familiares empiezan ya a alertarse, y también los gobiernos, especialmente en Estados Unidos. Probablemente el primer precedente sobre ya el concepto de restricciones químicas es el gobierno de California, en el julio del 2012, que empiezan ya a utilizar este término. Reino Unido también enseguida coge el tren de la reducción de sujeciones químicas, y también Australia, y poco después aparecería España, todos un poco con la inquietud y la certeza de que hay muchos más modos basados en evidencia científica para manejar los síntomas psicológicos y conductuales de demencia, y mucho menos peligrosos, mucho más específicos, de hecho, que el tratamiento con neurolépticos. Sí, pues fíjense, aquí tendríamos eh, los avisos, las advertencias de las agencias del medicamento. Aquí la Agencia Europea y la Agencia Española en el año 2003 hacen su aviso, su advertencia respecto a los neurolépticos atípicos. El resultado es que baja el consumo de risperidona, sin embargo sube el de haloperidol, es decir, no parece que eso haya sido muy eficaz. Aquí la Agencia Europea hace su aviso sobre los típicos, porque también se demuestra en estudios observacionales que tienen un aumento de mortalidad y de otros muchos efectos adversos. Sin embargo, todo esto no parece que sea útil, y tampoco el movimiento de evitación de sujeciones químicas desde 2012 parece que sea útil, puesto que, como veíamos, la prescripción de neurolépticos, sobre todo impulsada por la quetiapina, sigue creciendo. Por tanto, está claro que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para solucionar esta situación. ¿Qué podemos hacer? Simplemente retirar fármacos. Esa es, en principio, la actitud más habitual, ¿no? Aquí tenemos un estudio que hace el grupo de Vallesol, que lidera Fermín García Goyarte, en varias residencias, de 6 residencias, edad media de 85 años, 80% mujeres, una población muy representativa de nuestras residencias, la mitad de ellas tienen demencia, y aplican estos criterios, que llamamos Stop Start u otros similares, los criterios australianos, y ven que a la residencia casi el 100% de los residentes que llegan. Es un estudio consecutivo de los 94 pacientes que ingresan. Casi el 100% tienen al menos un fármaco potencialmente inapropiado. Estas guías de prescripción realmente lo que hacen es te dan una lista enorme de posibles fármacos potencialmente inapropiados. Y ven que en primer lugar están los inhibidores de la bomba de protones, pero en segundo lugar ya están las benzodiazepinas. El 45% de esos pacientes que llegan a la residencia tienen una benzodiazepina, y en tercer lugar estarían los neurolépticos. 1 de cada 3 de los pacientes que ingresan en la residencia traen el neuroléptico, y aquí están los datos, ¿no? Esta es la lista copiada del Stop Start, ¿no?, que está validada en España, y esto es realmente lo que hacemos. Los criterios australianos son todavía como más sensibles porque incluyen más cosas. Pues, por ejemplo, aquí pacientes con trastorno de sueño o ansiedad que están tomando benzodiazepinas por 4 semanas, perdón. Esto es un paciente con prescripción potencialmente inapropiada, y tienen 48. Pacientes con historia de caídas que están tomando psicotrópicos, ojo, alerta, esto es una prescripción potencialmente inapropiada, y son 62. O sea que no es de extrañar que cuando llegan a nuestra residencia prácticamente todos los pacientes tengan al menos un fármaco potencialmente inapropiado. Pero se trata simplemente de prescribir. Estas herramientas, de hecho, surgen en un contexto geriátrico como respuesta a polifarmacia, lo cual tiene sentido. O sea que los pacientes llegan a las residencias con muchísimos fármacos, pero no están centradas en demencia, y la cuestión clave aquí es que realmente no ofrecen pautas para una prescripción
positiva, específica o de calidad. Está claro que tampoco debemos llevar la balanza absolutamente hasta el otro extremo, sino que tenemos que valorar realmente al final qué es lo que podemos salvar de todo este elefante. Pues bien, aquí situaríamos en este contexto los criterios Crome. Surgen en el año 2016 por grupo de expertos, entre los cuales pues, está el doctor López Álvarez y el doctor Agüera, que son psiquiatras, el doctor López Arrieta, que es... ¿Cuántos? Que no veo. 15. Ok. El doctor López Arrieta, que es geriatra, Juan Luis Beltrán, jurista, y Pilar García, también jurista, Ana Rigueira, farmacóloga, Manuel Martín Carrasco, geriatra, y Domingo Quintana, también geriatra, dirigidos y coordinados por nuestro director Rubén Muñiz y por mí mismo como director científico de Fundación María Wolf. Al final decidimos, primero, ¿qué es una sujeción química en demencia? No estaba descrito. Sabíamos lo que podía ser una sujeción química en un paciente psiquiátrico, pero no es el mismo paciente. El paciente psiquiátrico puede producir, como decía muy bien el director general del Mayor, puede ser un paciente muy peligroso para sí mismo o para los demás. El paciente con demencia no es un paciente peligroso. Puede ser quizá un paciente que molesta. Es diferente. Entonces, había que definir lo que es una sujeción química, y aquí está un poco extraída la esencia, que está en los documentos publicados, pues está más desarrollada. Al final sería una prescripción que no se realiza desde la base de un diagnóstico neuropsiquiátrico definido. Por ejemplo, fármaco para palabras que utilizamos, no para deambulación, para agitación, fármaco para un paciente demandante, todavía se escucha esto en las residencias, ¿no? O fármacos que simplemente se prescriben por conveniencia organizativa. Forzar permanencia en cama más de 6 u 8 horas para que un residente deje de gritar y dar mala imagen, o en general, en resumen, para minimizar conductas que el personal, familiares o residentes consideran molestas pero carentes de diagnóstico neuropsiquiátrico. Por tanto, primero, definir qué es sujeción, y si hemos hablado de síndromes o diagnóstico neuropsiquiátrico definido, obviamente nos toca la tarea de decir cuáles son los diagnósticos neuropsiquiátricos definidos que podrían ser susceptibles de tratamiento farmacológico. Voy a ir aquí ya muy rápido para intentar dar un poco toda la información y que luego pueda estar abierta la discusión. Lo que hacemos es un poco aplicar el DSM-5, o sea, el manual diagnóstico de la Psychiatric Association, de la Asociación de Psiquiatras Americano, pero adaptado a las demencias y extrayendo los que nosotros creemos que son los modos, digamos, transversales de enfermar, es decir, síndromes que podrían ser biológicamente equivalentes a los síndromes psiquiátricos y, por tanto, susceptibles de un tratamiento farmacológico específico. Y definimos 6, simplemente os voy a poner en detalle la depresión. Sería una alteración del estado de ánimo que se manifiesta como tristeza, anedonia, o sea, falta de placer, no disfruta, siente que es una carga, lo verbaliza, no tiene esperanza en el futuro, piensa en la muerte, y esto ocurre de manera persistente la mayor parte del tiempo durante al menos 2 semanas. Es un cambio, no era siempre así. No fue siempre así. Esto ha ocurrido recientemente y provoca un malestar significativo o una pérdida de funcionalidad, y además no se explica por trastornos médicos, medicaciones, entorno como cuidador, ausencia de luz, de estímulos, o simplemente una reacción personal congruente con el deterioro cognitivo que el paciente debería tener, debería ser capaz, o deberíamos nosotros ser capaces de ayudarle a superar. ¿Ok? También se hacen advertencias que no voy a entrar, o sea que pueden consultar en el manual, pues ya para un poco detallar las peculiaridades de los posibles casos. Los pacientes con demencia avanzada, los síntomas igual pueden inferirse por una actitud pues negativa, de pérdida de interés, más por una apatía, por manifestaciones faciales. Es decir, te ayuda a diagnosticar estos síndromes en personas con demencia, y un síndrome puede coexistir con otros síndromes. Es otra cosa que hace Crome, que te invita, siempre te ayuda, te orienta a que busques cuál es el síndrome básico fundamental que puede estar generando el resto de síntomas, lo que llamaríamos el síndrome primario. Bueno, tal que definimos 6 síndromes. Esto sería, digamos, los datos core o datos básicos de la depresión. De la ansiedad sería más un sentimiento de pérdida de control. La ansiedad piensa o más mira en el futuro con aprensión, que a veces se expresa como quejas somáticas, pensamientos reiterativos, etcétera. La impulsividad sería más una falta de previsión
de control o tacto social en el lenguaje, expresión corporal u otras conductas que sería claramente injustificada. La alteración de percepción-pensamiento, los síntomas psicóticos serían la expresión de creencias de robo, perjuicio, infidelidad o percepciones visuales, auditivas o de otro tipo falsas, persistentes, durante al menos 7 días. Aquí se reduce el tiempo. Y por último, el síndrome maniforme o manía sería una exaltación del ánimo absolutamente injustificada y de la percepción de la propia capacidad, con un sentimiento de mayor energía, una absoluta falta de conciencia de enfermedad, una hiperactividad, una menor necesidad de descanso, etcétera. Síndrome maniforme. Y por último, el último síndrome más complejo y que muchas veces es el resultado o consecuencia, muchas veces es secundario a todos los demás, sería la alteración del sueño. Y esto sería un poco para recoger un poco la metodología, sería como siempre, pues pérdida de ciclo sueño-vigilia, ya sea aumento, disminución, fragmentación, persistente en las últimas 2 semanas, que provoca malestar significativo o amenaza para salud o riesgo o pérdida de funcionalidad, y como siempre que no se explica por todas las posibilidades ambientales, etcétera. Y aquí tendríamos un poco el esquema jerárquico. La alteración de sueño sería la más compleja y podría estar influida por los demás, y mientras avanza la demencia habría síndromes que tienden a desaparecer, por ejemplo el síndrome maniforme o la psicosis, y persistirían otros más básicos o intermedios como la depresión, ansiedad o impulsividad. Vamos a ir muy rápido. Habría una base biológica para estos síndromes, por tanto, que justificaría el tratamiento farmacológico específico. Pues, por ejemplo, en el caso de impulsividad, lo que hay es una disminución, o los estudios muestran más disminución de la transmisión serotoninérgica y aumento del resto de monoaminas. Por tanto, tendría sentido dar un inhibidor de recaptación de serotonina en pacientes que tengan impulsividad. Si bien aquí está claro que hay muchísimo solapamiento entre los neurotransmisores, y este modelo pues no siempre es predictivo de la respuesta al fármaco, pero es algo en el que podemos apoyarnos para utilizar fármacos de manera específica. La alteración del sueño, realmente hay una alteración de los ritmos circadiarios que afecta a todos los neurotransmisores, con lo cual el manejo farmacológico pues, realmente sería casi inconcebible, aunque nos sigamos insistiendo en dar fármacos para que los pacientes duerman. En primer lugar, Crome hace una guía de prescripción. En primer lugar, retirar fármacos que hayan no sido no tolerados. Segundo, los que no hayan sido eficaces. Tercero, los que no se ajusten a indicación. Y cuarto, incluso los que se han ajustado a indicación y se constató eficacia, pero ya ha pasado un determinado tiempo, puesto que los síndromes neuropsiquiátricos en demencia, por su curso natural, la demencia tiende a aumentar la neurodegeneración a lo largo del tiempo, de manera que los síntomas neuropsiquiátricos tienden a desaparecer también muchas veces de forma espontánea, y por tanto, debido a los efectos adversos que hemos mostrado, hay que plantear siempre una retirada periódica de los psicofármacos. Y luego tendríamos el tratamiento farmacológico síndrome específico, que no me voy a detener en él, porque probablemente ya pues, los médicos de nuestra residencia lo saben. Pues si tenemos un síndrome depresivo, pues habrá que dar fármacos antidepresivos. También si tenemos un síndrome ansioso, si tenemos un síndrome psicótico, pues podremos probar neurolépticos, síndrome maniforme, antipsicóticos o antiepilépticos, y síndrome impulsivo, como ya he dicho en primer lugar, los serotoninérgicos. Aquí tenemos también pautas de inicio, etcétera, y por tanto, Crome parte de un modelo biopsicosocial de síntomas psicológicos y conductuales, pero también guía el tratamiento farmacológico, no solo la de prescripción, sino también la optimización, y considera la posibilidad de un tratamiento específico basado en síndrome neuropsiquiátrico, siempre con un planteamiento periódico de retirada. Además, hoy en mi charla no voy a entrar, lógicamente, ofrecen asesoramiento legal, información a familiares, tutores sobre consentimiento informado, dispensación, custodia y desecho de psicofármacos para la farmacia de la residencia. Y por último, esto es también absolutamente específico y único de Crome, es que es una metodología que es replicable y que es auditable, con unas normas y con unos criterios que la residencia al final, después de la formación, debe cumplir para que consiga el certificado del centro libre de sujeciones. Estos criterios Crome ya se han validado y están publicados. Ahora me voy a detener simplemente en